acerca de todo. Nos quedamos en una parte de Howell que se acredita la historia de la Atlántida, continente hundido. El profesor Howell se acredita la historia de Atlántida en el Timeo de Platón. Y los registros de 8.000 y 9.000 años le parecen una antigua estafa. Los orígenes, pero Bonsen señala, no hay nada improbable en sí mismo en las reminiscencias y registros de los grandes acontecimientos en Egipto 9.000 años antes de Cristo, de que los orígenes de Egipto se remontan al 9º milenio antes de Cristo. Esto lo dice Bonsen en lugar de Egipto en Historia Universal. ¿Y qué decir de las primitivas fortalezas ciclopeas de la antigua Grecia? Pueden las murallas de Tirinto, de las que según relatos arqueológicos, incluso entre los antiguos, se decía que eran obras de los cíclopes, consideradas posteriores a las pirámides. Pueden, ¿y qué decir de las primitivas fortalezas ciclopeas de la antigua Grecia? ¿Pueden las murallas de Tirinto considerarse posteriores a las pirámides? No, es la teología. Masas de roca, algunas equivalentes a un cubo de 6 pies y las más pequeñas de las cuales, según Pausanias, nunca podría ser movida por una yunta de bueyes. ¿Cómo pusieron esas murallas de Tirinto? ¿Cómo las hicieron? Eran tan pesadas. Masas de roca, alguna equivalente a un cubo de 6 pies, esto equivale más o menos a 6.000 litros. ¿Quién va a poder levantar 6.000 litros en este caso? Masas de roca, esas murallas de Tirinto que eran los cíclopes. Masas de roca, alguna equivalente a un cubo de 6 pies. Y la más pequeña de las cuales, según Pausanias, nunca podría ser movida por una yunta de bueyes. Pausanias nació en el siglo X después de Cristo, un viajero, geógrafo, historiador griego del siglo II después de Cristo. Su única obra conocida es La Descripción de Grecia. La Descripción de Grecia. Esta obra se considera una fuente de gran valor para el conocimiento de aspectos tan diversos de la antigua Grecia, como las costumbres religiosas, la mitología, Poseidón, la cultura popular y la historia política. E incluso ha sido usada como guía para trabajos arqueológicos hasta ahora Pausanias. Masas de roca, algunas equivalentes a un cubo de 6 pies, y las más pequeñas de las cuales, según Pausanias, nunca podría ser movida por una yunta de bueyes. Nunca, pero nuestras yuntas, que son 2 bueyes, o mulas que trabajan aunados, unidos por un yugo. Según Pausanias, estas rocas de Tirinto, ciclopeas, como el Cusco, las murallas, nunca podrían ser movidas por una yunta de bueyes. ¿Cómo fueron? Fueron los gigantes, los cíclopes, que trasladaron esos bloques gigantes, le ponían en la espalda y le colocaban ahí. Apiladas en muros de sólida mampostería de 7 metros de espesor y más de 12 metros de altura. Y aún así se cree que son obras de hombres de las razas conocidas por nuestra historia. Las investigaciones de Wilkinson han sacado a la luz el hecho de que muchos inventos que consideramos modernos y de los cuales nos enorgullecemos fueron perfeccionados por los antiguos egipcios. Fueron perfeccionados por los antiguos egipcios. No hay nada nuevo al sol. Apiladas en muros a piedra, no, apilar, poner una cosa sobre otra, haciendo pilas, conjunto de cosas superpuestas. Apiladas en muros, estas son las hojas de roca, apiladas en muros de sólida mampostería de 7 metros de espesor y más de 12 metros de altura. Esta sólida mampostería, una técnica de construcción tradicional que consiste en erigir muros y paredes mediante la colocación manual de materiales como piedras, ladrillos o bloques, unidos con mortero, una mezcla de cal o cemento y agua. Este sistema de construcción es muy antiguo, duradero y resistente a la mampostería, siendo ideal para muros de carga y ofreciendo ventajas como resistencia al fuego y buen aislamiento. Mampostería en inglés es masonry, como la masonry de Monson. Apiladas en muros estos bloques de sólida mampostería de 7 metros de espesor y más de 12 metros de altura. 12 metros, imagínense, como un edificio de 4 pisos. 12 metros de altura esas piedras. Apiladas en muros de sólida mampostería de 7 metros de espesor y más de 12 metros de altura. Y aún así se cree que son obra de hombres de la raza conocida por nuestra historia, sin denominación. Y aún así se cree que son obra de hombres de la raza conocida por nuestra historia. Son los Atlantes y los Lemures, igual que las islas de Pascua, ya en Chile. Y aún así se cree que son obra de hombres de las razas conocidas por nuestra historia. Las investigaciones de Wilkinson han sacado a la luz el hecho de que muchos inventos que consideramos modernos y de los cuales nos enorgullecemos como el pavo real fueron perfeccionados, todo eso por los antiguos egipcios. Las investigaciones de Wilkinson nació en 1727 y John Gardner era un viajero, escritor y pionero inglés de la egiptología del siglo XIX.
Es citado a menudo como el padre de la egiptología británica. Su principal logro fue su obra Modales y Costumbres de los Antiguos Egipcios. Sus Modales y sus Costumbres, publicada en 1837, ya que introdujo al público victoriano de Inglaterra, en la época victoriana, introdujo al público victoriano al Antiguo Egipto de una manera accesible y le valió el título de Caballero de Ciro, considerado el mejor trabajo en general de la cultura e historia egipcia antigua. Esa obra, Modales y Costumbres, considerado el mejor trabajo general de la cultura e historia egipcia antigua. Viajó a Egipto en 1821, tenía 24 años, quedándose en el país 12 años. Durante su estancia visitó cada lugar conocido por el Antiguo Egipto, Karnak, Tebas, Memphis, copiando y registrando hábilmente inscripciones y pinturas con gran talento y compilando numerosas anotaciones. Wilkinson, al egiptólogo británico. Las investigaciones de Wilkinson han sacado a la luz el hecho de que muchos inventos que consideramos modernos y de los cuales nos enorgullecemos, sacamos pecho, sacamos pluma de ellos como el pavo real, fueron realmente estos inventos perfeccionados por los antiguos egipcios. Esto lo demuestra la investigación de Wilkinson. Han sacado a la luz el hecho de que muchos inventos que consideramos modernos como la radio, el teléfono, la electricidad y los cuales nos enorgullecemos fueron realmente perfeccionados por los antiguos egipcios. Ingrediente de los nobles sabios. El recién descubierto papiro de Ebers. El arqueólogo alemán demuestra que ni nuestros modernos moños, pelucas, ni los polvos de perla para embellecer la piel, ni las aguas dendríficas eran secretos para ellos, a los egipcios. El recién descubierto papiro de Ebers. Este papiro, según es uno de los más antiguos tratados médicos y de farmacopea conocidos. Es uno de los más antiguos tratados médicos y de farmacología conocidos. Fue redactado en el Antiguo Egipto cerca del año 1500 a.C. Está fechado en el año 8 del reinado de Amenhotep. El año 8 de Amenhotep I de la dinastía 18. Descubierto entre los restos de una momia en la tumba de Asir, en Luxor, en 1850 el capítulo. Descubierto entre el resto de una momia en la tumba de Asir, en Luxor, en 1852. Fue comprado por el egiptólogo alemán Georg Ebert, al que se debe su nombre y traducción. Es también uno de los documentos escritos más largos encontrados en el Antiguo Egipto. Se trata de un rollo de papiro de 110 páginas y mide más de 20 metros de longitud, y unos 30 centímetros de alto. El papiro Ebert contiene 877 apartados que describen numerosas enfermedades en varios campos de la medicina, como la oftalmología, la ginecología de la mujer, la gastroenterología, el esófago, el estómago, y las correspondientes prescripciones y recetas. La farmacopea egipcia de la época recurría a más de 700 sustancias. La farmacología tenía más de 700 sustancias extraídas en su mayor parte del reino vegetal: azafrán, la mirra, aloes, hojas de ricino, loto azul, extracto de lirio, jugo de amapola, resina, incienso, cáñamo. El papiro también incluye varios remedios obtenidos de insectos y de arañas. El papiro está escrito en hierático. La lengua sagrada consta de 110 páginas que contienen algunas de las 700 fórmulas magistrales y remedios. El recién descubierto papiro de Ebers por el arqueólogo alemán Ebers nació en 1837. George, gran escritor, egiptólogo, profesor universitario, orientalista, novelista alemán, que descubrió el papiro médico en Egipto antiguo de alrededor de 1500 años antes de Cristo. Descubrió ese papiro que fue nombrado en su honor, que se considera uno de los papiros médicos más importantes del antiguo Egipto. Es uno de los documentos medicinales más antiguos del mundo. Estudió jurisprudencia en Cotinga y lenguas orientales y arqueología en Berlín. Tras especializarse en egiptología, pasó a ser profesor de lengua egipcia y de antigüedades en Jena en 1875. También el papiro de Ebert muestra el tratamiento contra el cáncer. Ya está en la oncología adelantado de los egipcios. El recién descubierto papiro de Ebert, el arqueólogo alemán, demuestra que ni nuestros modernos moños, pelucas, ni los polvos de perla para embellecer la piel, ni las aguas dendríficas eran secretos para ellos. Ni nuestros modernos moños, pelucas, ni nuestros polvos de perla son reconocidos, estos polvos de perla, por su capacidad para iluminar y unificar la tez. Sus suaves propiedades exfoliantes eliminan las células muertas de la piel
revelando una capa fresca de agua. Mejora el estado de la piel, aportando suavidad y reduciendo sus imperfecciones, y además refuerza su elasticidad y mantiene la piel más luminosa y joven y tersa. Esos polvos de perla. Ni nuestras modernas pelucas, moños, ni los polvos de perla para embellecer la piel, ni las aguas dendríficas eran secretas para ellas. Las aguas dendríficas eran en realidad pastas dentales en polvo y refrescantes, hechas con ingredientes naturales, abrasivos y antisépticos como piedra punta, cenizas, cáscara de huevo, mirra, sal y pimienta. Estos preparados se utilizaban para la higiene bucal, que los egipcios asociaban con la salud, la higiene con la salud. Los egipcios asociaban con la salud general del cuerpo, como se documenta en antiguos textos médicos, como el papiro de el recién descubierto papiro de Ebers, el arqueólogo alemán, demuestra que ni nuestros modernos moños, ni los polvos de perla para embellecer la piel, ni las aguas dendríficas eran secretos para ellos. Más de un médico moderno, incluso entre aquellos que se anuncian ellos mismos como especialistas en trastornos nerviosos, puede encontrar ventajoso consultar los libros médicos de Hermes, que contienen recetas de real valor terapéutico, Más de un médico moderno, incluso entre aquellos que se anuncian ellos mismos como especialistas en trastornos nerviosos, neurópatas, puede encontrar ventajoso consultar los libros médicos de Hermes, que contienen recetas de real valor terapéutico, los libros de Hermes. Más de un médico moderno, incluso entre aquellos que se anuncian ellos mismos como son especialistas en trastornos nerviosos, neurópatas, puede encontrar todos los médicos ventajosos consultar los libros médicos de Hermes. Los libros médicos de Hermes, según el hermetismo, la medicina hermética es una continuación de las enseñanzas terapéuticas impartidas en los templos. Eso es la medicina hermética, una continuación de las enseñanzas. Según el hermetismo, la medicina hermética es una continuación de las enseñanzas terapéuticas impartidas en los templos del Antiguo Egipto. Son textos filosóficos y místicos que influyeron en la medicina. A través de la alquimia abordan la relación entre el cuerpo, el cosmos y la divinidad. El cuerpo, el cosmos y la divinidad. Base a la perspectiva hermética de la salud y la enfermedad. Más de un médico moderno, incluso entre aquellos que se anuncian ellos mismos como especialistas en trastornos nerviosos, pueden encontrar ventajoso consultar los libros médicos de Hermes, el gran dios de la sabiduría. Según Platón, enseñó a los humanos Hermes matemáticas, geometría, astronomía, agricultura, y toda la ciencia y arte útil a la sociedad. Es un dios iluminador, civilizador, regenerador, como el gran Lucifer Hermes, que contiene estos libros recetas de real valor terapéutico. Más de un médico moderno, incluso entre aquellos que se anuncian ellos mismos como especialistas en trastornos nerviosos, pueden encontrar ventajoso consultar los libros médicos de Hermes, que contienen recetas de real valor terapéutico. Los egipcios, como hemos visto, sobresalían en todas las artes, fabricaban el papel de tan excelente calidad que resistía el paso del tiempo. Los egipcios, como hemos visto, sobresalían en todas las artes, fabricaban papel de excelente calidad que resistía el destructor paso del tiempo, ese papel, el papiro. Los egipcios, como hemos visto, sobresalían en todas las artes y fabricaban un papel de tan excelente calidad que resistía el paso del tiempo. Dice nuestro escritor anónimo mencionado anteriormente, extraían la médula del papiro, diseccionaban y abrían la fibra y la aplanaban mediante un proceso que ellos conocían. Lo hacían tan fina como nuestro papel de oficio, pero mucho más duradera. A veces las cortaban en tiras, las pegaban juntas. Muchos de estos documentos escritos aún hoy todavía existen en el papiro. Dice nuestro escritor anónimo mencionado anteriormente, extraían la médula del papiro. El papiro tiene una planta acuática que crece en el río. La planta la pescaban, la ponían en una plataforma que hacían fina, la aplastaban. Dice nuestro escritor anónimo mencionado anteriormente, extraían la médula del papiro, diseccionaban y abrían la fibra y la aplanaban mediante un proceso que ellos conocían. La hacían tan fina como nuestro papel de oficio, pero mucho más duradero. A veces las cortaban en tiras y las pegaban juntas. Muchos de estos documentos escritos aún existen. Dice nuestro querido escritor anónimo mencionado anteriormente, extraían la médula del papiro. No hay procedimiento del papel. Extraían la médula del papiro, diseccionaban y abrían la fibra y la aplanaban mediante un proceso que ellos conocían.
la hacían tan fina como nuestro papel de oficio, pero mucho más duradera. A veces las cortaban en tiras y las pegaban juntas. Muchos de estos documentos escritos aún existen. El papiro encontrado en la tumba de la momia de la reina y otro encontrado en el sarcófago de la cámara de la reina en Giza presentan la apariencia de la más fina muselina blanca, brillante y a la vez que poseen la durabilidad del mejor pergamino de becerro. Ese papiro. El papiro encontrado en la tumba de la momia de la reina y otro encontrado en el sarcófago de la cámara de la reina. El sarcófago. Sarco es carne y pago es comer. Pago sí, pago sí. Comer carne es el sarcófago. Es donde se come la carne. El sarcófago es un sepulcro de piedra para depositar en él un cadáver. Se ha encontrado bricia, el lápiz azul, la piedra azul, piedra con la cual se fabricaban los sarcófagos y que tiene la capacidad de consumir los cuerpos de muy pocas como así, una torre de silencio en la India, en de Parsis, ponían el cuerpo una torre silenciosa para que los buitres se lo comieran y el suelo decía realmente eso. El papiro encontrado en la tumba de la momia de la reina y otro encontrado en el sarcófago de la cámara de la reina. Entonces una pirámide de tres cámaras, la cámara de la reina, el rey y la otra, está apuntando hacia la el papiro encontrado en la tumba de la momia de la reina y otro encontrado en el sarcófago de la cámara de la reina. Esta cámara son las tres cámaras principales que se encuentran en el interior de la gran pirámide de Giza. El papiro encontrado en la tumba de la momia de la reina y otro encontrado en el sarcófago de la cámara de la reina en Giza presentan la apariencia de estos papiros de la más fina muselina blanca brillante, que a la vez poseen también la durabilidad del mejor pergamino de ser. Es hermoso verlo, brillante y mucha durabilidad. Están en Giza, es la tercera ciudad más grande de Egipto. Es la tercera ciudad más grande de Egipto, Giza, y forma parte de la metrópolis del Gran Cairo. Ubicada en la orilla occidental del Nilo, es mundialmente famosa por ser el lugar de la meseta de Giza, un sitio arqueológico que alberga uno de los monumentos más antiguos y impresionantes del mundo. El hombre le teme al tiempo y el tiempo le teme a las pirámides. El papiro encontrado en la tumba de la momia de la reina y otro encontrado en el sarcófago de la cámara de la reina de la gran pirámide en Giza presentan la apariencia de la más fina muselina blanca brillante. La muselina es un tejido de algodón de seda blanca, caracterizado por ser fino transparente. La muselina recibe su nombre de la ciudad de Mosul, en Irak, en su lugar de origen. Mosul, en Irak, muselina. Musulmán, Mosul, estuvo Mahoma en su juventud, musulmán. En Giza, el papiro encontrado en la tumba de la momia de la reina y otro encontrado en el sarcófago de la cámara de la reina en Giza presentan la apariencia de la más fina muselina blanca brillante, que a la vez posee la durabilidad, es hermoso la muselina blanca apariencia, y a la vez posee la durabilidad del mejor pergamino, debe ser, los pergaminos sustituyeron el papiro. El pergamino es un material de escritura elaborado con pieles de animales sin curtir, especialmente preparados, especialmente de ovejas, cabras, se ha utilizado como medio de escritura en Asia Occidental y Europa durante más de 2 milenios. Añade el mismo anónimo autor que durante mucho tiempo los sabios creyeron que el papiro había sido introducido por Alejandro Magno, como erróneamente imaginaban muchas otras cosas. Pero Lexius encontró rollos de papiro en tumbas y monumentos de la 12ª dinastía. Posteriormente se encontraron imágenes esculpidas de papiros en monumentos de la 4ª dinastía y ahora se ha demostrado que el arte de la escritura ya se conocía y utilizaba en la época de Menes, el proto-monarca. Era el mismo autor anónimo que durante mucho tiempo los sabios creyeron que el papiro había sido introducido por Alejandro Magno. Adicto, ¿no? Como erróneamente imaginaban muchas otras cosas. Durante mucho tiempo los sabios creyeron que el papiro había sido introducido por Alejandro Magno. Como erróneamente imaginaban esos sabios muchas otras cosas. Alejandro Magno nació en el 356 a.C. El rey antiguo reino de Macedonia fue Agumón de Grecia, faraón de Egipto, gran rey de Media y Persia. Menciona a Darío. Para la edad de 30 años había creado uno de los más grandes imperios de la historia, extendiéndose desde Grecia hasta el noroccidente de la India, la tierra mágica por excelencia. Nunca fue derrotado en batalla y se le considera ampliamente como uno de los más grandes y exitosos comandantes militares de la historia. Fue entrenado y educado por la bestia Aristóteles,
para que describiera todo lo que es la belleza de Oriente. La vez que Aristóteles quería estudiar a Platón y a toda la mafia, y así encargó, hizo este asesino que estudió a Persépolis y tanta otra cosa, es Alejandro Magno. Durante mucho tiempo los sabios creyeron que el papiro había sido introducido por Alejandro Magno, como erróneamente imaginaban muchas otras cosas. Pero Alexius encontró rollos de papiros en tumbas y monumentos de la 12ª dinastía. Alexius encontró los rollos. Alexius nació en 1810. Era un lingüista, bibliotecario, egiptólogo, arqueólogo, profesor universitario, escritor alemán, fundador de la ciencia de la egiptología. Estudió desde joven los textos de Champollion para aprender los jeroglíficos y visitó todas las colecciones importantes europeas de objetos egipcios. Estudió arqueología griega y romana. En 1837 publicó una obra sobre transcripción de los jeroglíficos. Viajó a Egipto y exploró Giza, Usil, Saqqara, Assur. Exploró 67 pirámides y más de 130 tumbas de nobles. En 1843 fue a Fayum, donde encontró los restos del laberinto. Encontró los restos del laberinto, que ya Heródoto le escribía ese laberinto, que era más espectacular que las propias pirámides. Durante mucho tiempo los sabios creyeron que el papiro había sido introducido por Alejandro Magno, como erróneamente estos sabios imaginan muchas otras cosas. Pero Alexius encontró rollos de papiros en tumbas y monumentos de la 12ª dinastía, que integran el conjunto de faraones que gobernaron Egipto desde los años 1575 a 1295 a.C. Esta época se considera el periodo de máximo esplendor de la civilización faraónica, así como un momento de gran expansión territorial. Es el comienzo del periodo denominado por los historiadores el Imperio Nuevo de Egipto, la 12ª dinastía. Durante mucho tiempo los sabios creyeron que el papiro había sido introducido por Alejandro Magno, como erróneamente imaginaban muchas otras cosas. Pero Alexius encontró rollos de papiros en tumbas y monumentos de la 12ª dinastía. Posteriormente se encontraron imágenes esculpidas de papiros en monumentos de la 4ª dinastía. Y ahora se ha demostrado que el arte de la escritura ya se conocía y utilizaba en la época de Menes, el protomonarca. Después del descubrimiento de las 12ª dinastía, posteriormente se encontraron imágenes esculpidas de papiros en monumentos de la 4ª dinastía. Estos monumentos son una obra arquitectónica o escultórica, etc., o un elemento natural de gran valor artístico, histórico, cultural o científico que se erige para conmemorar a una persona o una acontecimiento. Los finales fueron hechos por dioses que vinieron de otro planeta, de Venus, de Marte. Ese enigma de las pirámides están alineadas únicamente, exactamente con el norte, sur, este, oeste. El ápice que nota la unión entre el Egipto, el cielo faraónico, metafísico, con el cuadrado de la pirámide. Que se dirige en este monumento para conmemorar a una persona o un acontecimiento, o que ha adquirido relevancia, importancia para un grupo social. La palabra se deriva del latín que significa recortar. Naturalmente se encontraron imágenes esculpidas en papiro en monumentos de la 4ª dinastía. La 4ª dinastía forma parte del antiguo imperio. Se inicia cerca del 2613 a.C. con el reinado de Seneferu y termina en el 2494 a.C. Estos faraones mantuvieron su capital en Memphis, el rico de Memphis. El primer faraón de esta dinastía, Seneferu, es considerado a veces como el gobernante más poderoso del reino antiguo. Como tal fue venerado en épocas posteriores de la 4ª dinastía. Posteriormente se encontraron imágenes esculpidas de papiros en monumentos de la 4ª dinastía. Y ahora se ha demostrado que el arte de la escritura ya se conocía y utilizaba en la época de Menes, el protomonarca. El primer monarca histórico reconocido es Menes, antes de Menes y después de Menes. Y ahora se ha demostrado que el arte de la escritura ya se conocía y se utilizaba en la época de Menes, el protomonarca. Menes es considerado tradicionalmente como el primer faraón de la antigua, el unificador del Alto y Bajo Egipto en un solo reino. Menes, y fue el fundador de la dinastía primera alrededor del 3100 antes de Cristo. Menes tiene otro nombre, el rey Menes, Namer. Y ahora se ha demostrado que el arte de la escritura ya se conocía y se utilizaba en la época de 2100 a.C., el protomonarca. Y así se descubrió finalmente que el arte y su sistema de escritura eran perfectos y completos desde el principio. En Egipto ese arte de escritura hay una relevancia, esa veracidad.
Y así se descubrió finalmente que el arte y su sistema de escritura eran perfectos y completos desde el principio. Se descubrió finalmente que el arte y su sistema de escritura eran perfectos y completos desde el principio. Esto demuestra que siempre hubo una dinastía divina que civilizó la humanidad. No hubo crecimiento del deseo, como lo es la ciencia, que los cavernícolas y otras teorías totalmente falsas. Siempre hubo dinastías divinas que civilizaron a la humanidad. Vinieron de otras partes, de otros planetas, como Venus, Júpiter, los filtros solares. Esto demuestra que así se descubrió finalmente que el arte y sistema de escritura eran perfectos y completos desde el principio de Egipto, con este medio de protagonista que utilizaban. Esto demuestra que siempre hubo una dinastía divina, así en la India, en la China, en Egipto. Siempre hubo una dinastía divina que civilizó a la humanidad. No fue como dicen que en la caverna, que en el nombre cavernícola, que en el oriental, que otro cual, que el Pitecatrepo, eso es totalmente falso. No hubo crecimiento de cero, siempre hubo una ayuda divina a los seres humanos. Como los cavernícolas y otras teorías totalmente falsas, siempre hubo una dinastía divina que civilizó a la humanidad, como Van, como Cristo, como Prometeo, que dieron la ciencia a los seres humanos. Y así se descubrió finalmente que el arte y su sistema de escritura eran perfectos y completos desde el principio. Es a Champollion a quien debemos la primera interpretación de su extraña escritura de Egipto, y de no ser por él, trabajo que dedicó durante toda su vida, hasta ahora permaneceríamos ignorantes sobre el significado de todas esas letras pictográficas. Y los antiguos seguirían siendo considerados ignorantes por los modernos, a quienes sobresalieron tanto en algunas artes y ciencias, gracias al gran Champollion, que dedicó la piedra Rosetta. Es a Champollion a quien debemos la primera interpretación de esta extraña escritura, y no ser por él, por el trabajo que dedicó a toda su vida Champollion, hasta ahora permanecerían ignorantes sobre el significado de todas estas letras pictográficas. Y los antiguos seguirían siendo considerados ignorantes por los modernos, a quienes sobresalieron tanto en algunas artes y ciencias. Champollion nació en 1790, Jean Francois, historiador, lingüista, egiptólogo francés, considerado el padre de la egiptología por haber conseguido descifrar la escritura jeroglífica gracias principalmente al estudio de la piedra Rosetta. Se doctoró en historia antigua por la Universidad de Grenoble, niño prodigio en filología. Dio su primer artículo científico sobre el desciframiento del demótico en 1806, y ya de joven ocupó muchos puestos de honor en el círculo científico. Hablaba copto y árabe con mucha fluidez. El gran Champollion. A principios del siglo XIX, la cultura francesa experimentó un periodo de egiptomanía, provocada por los descubrimientos de Napoleón en Egipto durante su campaña allí, después de 1598 a 1501, que también sacó a la luz la piedra Rosetta del gran Champollion. A principios del siglo XIX, en Francia, la cultura francesa experimentó un periodo de egiptomanía, como Atlante después de Inglaterra, por Ignatius Donel, provocado por los descubrimientos de Napoleón en Egipto durante la campaña de 1698 a 1601, que también sacó a luz la piedra Rosetta Champollion. Es a Champollion a quien debemos la primera interpretación de su extraña escritura. Y de no ser por el trabajo que dedicó durante toda su vida, hasta ahora permaneceríamos ignorantes sobre el significado de todas estas letras pictográficas. Todas estas letras pictográficas consisten en historia, estas letras, en cuyo texto se sustituyen palabras escritas por dibujos pictográficos que simbolizan cosas. De esta manera el lector, aunque todavía no sepa leer, puede completar la frase al reconocer los símbolos. El chacal, el anubis, el escarabajo, todo esto. Y no sé por Champollion, hasta ahora permaneceríamos ignorantes sobre el significado de todas estas letras pictográficas. Y los antiguos seguirían siendo considerados ignorantes por los modernos, a quienes sobresalieron tanto en algunas artes y ciencias. Y nota el traductor de Champollion. Dice, en el año de 1799 se encontró en Rosetta una tabla de granito negro, la famosa piedra Rosetta, sobre cuya superficie aparecieron tres inscripciones, una debajo de la otra. La superior estaba escrita en lengua Fo. La intermedia estaba en caracteres jeroglíficos y la inferior en lengua griega. Por el texto de esta última inscripción se vino en conocimiento de que pertenecía a la tabla a la época de los Ptolomeos, pues era un edicto del quinto monarca de este nombre, Ptolomeo V, Epifanio, en el que se ordenaba la exacción
un impuesto, la extracción de un impuesto por el aprovechamiento de las aguas del Nilo. Tienen que pagar por el aprovechamiento de las aguas del Nilo, es la real ocasión. Tampoco tropezaron los arqueólogos con mayores dificultades para interpretar la inscripción copta, cuyo texto era contenido idéntico al griego. Esta identidad de significado del griego y el copto, intermedios jeroglíficos, de esta identidad de significado incluyeron los arqueólogos que también habían de ser lo mismo, el texto en jeroglífico, y esperanzado en tan fundada conjetura, emprendió Champollion una tarea de ir cotejando los textos superior e inferior con el jeroglífico intermedio. Y al cabo de 5 años de penosos planteos y hábiles inducciones, logró el ilustre egiptólogo Champollion establecer la clave general de la interpretación jeroglífica, cuyas inscripciones pueden leerse desde entonces como cualquier otro idioma conocido, gracias a Champollion. Fue en el año 1799 donde se encontró en Rosetta esta piedra, esta tabla de granito negro. Rosetta es el nombre que le dieron los franceses durante la campaña de Napoleón en Egipto a la ciudad de Rachis. Es Rachis, no Rosetta, que es un enclave portuario egipcio en el mar Mediterráneo. Está localizada a 65 kilómetros al noreste de Alejandría. En el año 1799 se encontró en Rosetta una tabla de granito negro. El granito, una roca plutónica dura y de textura granular, formada por el enfriamiento lento de la magma, de la protesta de los volcanes que usan la magma, la lava. En el año 1799 se encontró en Rosetta una tabla de granito negro, la famosa piedra Rosetta, sobre cuya superficie aparecieron 3 inscripciones, una debajo de la otra. La piedra Rosetta tiene un decreto sacerdotal del año 197 a.C. Eso lo dice que la piedra Rosetta tiene un decreto sacerdotal del año 197 a.C. cuando fue erigido esta ley. En el año 1799 encontró en Rosetta una tabla de granito negra, la famosa piedra Rosetta, sobre cuya superficie aparecían 3 inscripciones una debajo de la otra. La superior estaba escrita en lengua copta. La lengua es una lengua copta, es afroasiática, y la última etapa del idioma egipcio antiguo. Esta copta es la última etapa del idioma egipcio antiguo, el copto, el nótico. La piedra Rosetta, la parte superior, la inscripción estaba escrito en lengua copta, la intermedia en caracteres jeroglíficos. Los jeroglíficos son caracteres sagrados del antiguo lenguaje egipcio. En las escrituras se emplean figuras de objetos en lugar de las letras o signos convencionales propios de los demás alfabetos. Los jeroglíficos son de 2 clases, fonéticos o ideográficos, según consten de signos que representen sonidos o ideas. Aquí es la lengua sagrada, los jeroglíficos, lengua sagrada, los caracteres sagrados del antiguo lenguaje egipcio. En esta clase de escrituras se emplean en figuras de objetos en lugar de las letras o signos convencionales propios de los demás alfabetos. Aparece el ibis, el horus, la momia, el ra, Osiris. En esta clase de escrituras se emplean figuras de objetos, figuras, el chacal, en lugar de las letras o signos convencionales propios de los demás alfabetos. Los jeroglíficos son de 2 clases, son fonéticos, que son sonidos, o son ideográficos, y no se tienen idea, según consten de signos que representen sonidos o ideas. La parte superior, la piedra Rosetta está escrita en lengua copta, la intermedia en caracteres jeroglíficos y la inferior en lengua griega, por lo menos gran griego. Por el texto de esta última inscripción se vino en conocimiento de que pertenecían a la tabla de la época de los Ptolomeos. Era un edicto, un decreto del quinto monarca de este mundo, en el que se ordenaba la exacción de un impuesto por el aprovechamiento de las aguas del mundo. Por el texto de esta última, está en griego, esta última inscripción se vino en conocimiento que pertenecía a la tabla de Rosetta a la época de los Ptolomeos. Los Ptolomeos. Fue fundada esta dinastía por Ptolomeo I Sóter, y fue un general del Magno, como se ve. El general Magno murió, entonces los generales fundaron aquí en el Gobernato Imperio. El general Magno dijo al mejor, hasta ahí llegó. Entre los generales eran sus amigos de infancia, se lo dividieron. Ptolomeo fue para Egipto, Seleuco fue para Mesopotamia y hay otro por ahí. Fue fundado entonces por Ptolomeo I Sóter, general de Alejandro Magno, la dinastía ptolemaica de Egipto. Esta dinastía gobernó el antiguo Egipto durante el periodo helenístico, desde el año 323, muerte de Alejandro, hasta el 30 a.C. Duró más de 30 años. Cuando perdió su independencia Egipto y se convirtió en provincia romana. Por el texto de esta última inscripción se vino en conocimiento de que pertenecía a la tabla a la época de los Ptolomeos. Pues era un edicto, un mandato, un decreto con autoridad, un edicto
Mandato de decreto publicado con autoridad. Escrito que se fija en lugares públicos de las ciudades o poblados, en la cual se da noticia de algo para que sea notario a todos. Tienen que pagar dinero, pues en este edicto del quinto monarca de este nombre, en el que se ordenaba la exacción de un impuesto por el aprovechamiento de las aguas del Nilo. Por el texto de esta última inscripción en griego se vino el conocimiento que pertenecía a la época de los Ptolomeos. Pues era un edicto del quinto monarca de este nombre, el quinto Ptolomeo. Este nació en el 300 a.C., Epifanes se llamaba. Fue rey de Egipto de los 5 años. Fue el último de los más grandes reyes de la vida. Tras él, las luchas dinásticas y civiles junto al intervencionismo romano caracterizaron el debilitamiento de la dinastía tolemaica. Por último, los grandes reyes de esta dinastía de Ptolomeo 5, porque había por las luchas dinásticas, descendientes y civiles junto al intervencionismo romano, el nuevo imperio, caracterizaron el debilitamiento, la debilidad de la dinastía tolemaica. Su coronación oficial se realizó desde Ptolomeo V, cuando Ptolomeo tomó el poder. Su coronación oficial se realizó el 27 de marzo del año 196 a.C. en Memphis, según el ritual egipcio, esa coronación regional. Con motivo de este acontecimiento, el clero egipcio publicó un decreto escrito en 3 alfabetos. Debido a este gran evento, la coronación, no era un impuesto, era la coronación de este Ptolomeo V. Con motivo de este acontecimiento, el clero egipcio publicó un decreto escrito en 3 alfabetos. En el jeroglífico, el de en medio, el demótico, el de arriba y el griego, el de abajo. Sobre una escala de piedra, sobre la piedra no sé. Que unos dicen que fue por un impuesto, otros dicen que fue por la coronación de Ptolomeo V y la piedra, etc. Por el texto de esta última inscripción se vino en conocimiento de que pertenecía a la tabla de la época de los Ptolomeos, pero era un edicto del quinto monarca de este nombre, en el que se ordenaba la exacción, un aspecto de exigir impuestos, prestaciones, mutuas, en el que se ordenaba la exacción de un impuesto por el aprovechamiento de las aguas del Nilo. Tampoco tropezaron los arqueólogos con mayores dificultades para interpretar la inscripción copta, cuyo texto era de contenido idéntico al griego. Tampoco tropezaron los arqueólogos con mayores dificultades para interpretar la inscripción copta, la de arriba, cuyo texto era idéntico, era de contenido idéntico al griego que estaba abajo. De esta identidad de significados impidieron los arqueólogos que también había de decir lo mismo el texto jeroglífico está en medio y esperanzando en tan fundada conjetura, emprendió Champollion la tarea de ir cotejando los textos superior e inferior con el jeroglífico. Después no explicó la arqueología. Tampoco tropezaron los arqueólogos con mayores dificultades para interpretar la inscripción copta, cuyo texto era de contenido idéntico al griego que estaba abajo. De esta identidad de significado, el griego como el copto, de esta identidad de significados, infirieron los arqueólogos que también había de decir lo mismo el texto jeroglífico, y esperanzado en tan fundada conjetura, que un juicio que se forma en algo, prejuicios de observaciones, y esperanzado en tan fundada conjetura, emprendió el gran Champollion la tarea de ir cotejando, comparando los textos superior e inferior con el jeroglífico, y al cabo de 5 años de penosos tanteos y hábiles inducciones, logró el ilustre gestor establecer la clave general de la interpretación jeroglífica, cuyas inscripciones pueden leerse desde entonces como cualquier otro idioma conocido. Nota del traductor. De esta identidad de significados impidieron los arqueólogos que también había de decir lo mismo del texto jeroglífico, y esperanzado en tan fundada conjetura, emprendió Champollion la tarea de ir cotejando, comparando los textos superior del demótico e inferior del griego con el jeroglífico. Y al cabo de 5 años de penosos tanteos y hábiles inducciones, logró el ilustre egiptólogo establecer la clave general, gracias a Champollion general, de la interpretación jeroglífica, cuyas inscripciones pueden leerse desde entonces como en cualquier otro idioma. Las inscripciones son escritos o grabados en piedra, metal u otra materia duradera, para conservar la memoria de una persona, de una cosa, de un suceso importante. Logró, gracias a esto, Champollion, tras 5 años de penosos tanteos, logró el ilustre egiptólogo establecer una clave general de la interpretación jeroglífica, cuyas inscripciones pueden leerse desde entonces como en cualquier otro idioma conocido. Fue gracias al gran Champollion. La maravillosa historia que los dice fue el primero en descubrir la maravillosa historia de los egipcios tenían que pasar. De gran Champollion. La historia es lo siguiente. En este caso, fue el primero en descubrir las maravillosas historias que los egipcios tenían que contar para alguien que pudiera leer
sus interminables manuscritos y registros. Los dejaron en todos los lugares y objetos capaces de recibir caracteres. Los grabaron, cincelaron y esculpieron en monumentos, los trazaron en muebles, rocas, piedras, muros, paredes, ataúdes y tumbas, así como en papiros. Las imágenes de su vida cotidiana, con sus más mínimos detalles, se desvelan ahora ante nuestros ojos, deslumbrados de la manera más maravillosa. Nada de lo que sabemos parece haber sido pasado por alto por los antiguos egipcios. La historia de Sófocles nos muestra los versados que estaban él y su pueblo en las artes y la práctica de la guerra. Las imágenes muestran lo formidables que eran cuando se enfrentaban en batalla. Construían máquinas de guerra. Homero afirma que por cada una de las 100 pueblos de Tebas salían 200 hombres, con caballos y carros. Estos últimos estaban magníficamente construidos y eran muy ligeros en comparación con nuestros modernos carros de artillería, que son pesados, torpes e incómodos en esta parte. Champollion fue el primero en descubrir la maravillosa historia que los egipcios tenían para contar. Para alguien que pueda leer sus interminables manuscritos, solo Elena nos transmite esta sabiduría, este conocimiento, y espero que el sistema la encarga de ocultarla totalmente a ella, que no conozcamos y sigamos en ignorancia de todo eso. Y es cierto, es lo que fundó Elena allá en la India, en allá, hoy en día está destruida, penetrada en esas bestias, viejos ahí, pues ahí se presente de Brasil, o la vez que Pablo Sender quiere embarcar una bolita linda para tener una ciudadanía, o esa Alimaña de Francisco Cuevas de Chile, o esa vez que Tardiatei de Argentina, están ahí contaminando, son masones infiltrados, son malditos judíos infiltrados que están por toda parte de las malditas bestias. La verdad es la verdad. Y ahora pasaremos a las invocaciones. Invocación al demonio solar por la guerra del mundo. Nos inclinamos con devoción y reverencia ante la sagrada presencia invisible del diablo en el universo, el lobo central universal, el lobo solar, la artista diabólica, la señora Blavatsky, la madre del mundo, el señor Buda, el Manu Vaivavata, el Bodhisattva, el Maitreya, el Mahachohan, el Mahasura, los 7 Chohanes y los diablos maestros de la gran fraternidad oscura. Y fervorosamente les pedimos que los poderes de sabiduría, de odio, de oscuridad y guerra circunden, encadenen a la humanidad entera. Inspiran a los dirigentes de todas las naciones para que sufran disturbios, guerras, catástrofes, enfermedades, calamidades, hambrunas y tanto más. Aquellos poderes que siempre trabajan por el mal, por el progreso y la ciencia, la humanidad inspira a los dirigentes de todas las naciones que se establezca sobre la tierra una guerra verdadera y sufrimientos perdurables, que las fuerzas tinieblas venzan a las fuerzas de la luz, que el mal, el caos y el sufrimiento encadenan a la maldita humanidad entera, que la guerra y la maldición de los diabólicos seres se derramen por el mundo, que los poderes de sabiduría, tinieblas, odio envuelvan a todos los seres y a todas las criaturas, y a todos los hombres y mujeres de esta tierra. Hay una vida, una satanicidad de hombres y mujeres, una destrucción de naciones, que el espíritu es unión y odio incompasivo que no conocen barreras y apoderan del planeta entero, que los grandes diablos maldigan y vienen a extender la humanidad en 2025 y siempre, permitiendo que cada uno de nosotros vayamos adelante y damos los niveles de servicio para los cuales estamos más capacitados, que así sea. Creo en Satanás, padre del mal y Señor nuestro, y en su Hijo el Anticristo, nacido y engendrado una santa Virgen Elena. Creo en el diablo omnipotente, padre del mal, destructor de todas las cosas, perturbador de los cielos y la tierra. Y el Anticristo, su único Hijo, que fue concebido por obra del espíritu maligno y nació una santidad y bella Virgen. Fue glorificado por los hombres y reinó sobre ellos. Subió al trono de Dios Todopoderoso y sentado junto a él, en de ahí a los vivos y a los muertos. Creo en el espíritu del mal, en la sinagoga satanás, en la comunión de los malvados, en la perdición del cuerpo y la muerte en infierno. Del cielo cayó un lucero, su nombre, a luz cósmica manifestada, oh unidad de la vida única, oh celeste Shukra resplandeciente, hoy manifestada conciencia proterna, oh Fojat indómito y etérico, oh eterno ilusión. Oh rayo prometeico mandárico, que tu luz descienda a nosotros, que la fuerza se encienda y que el gran Satán prevalezca. Aquel que sienta uno contigo, y por lo tanto que no es uno contigo. Despertad, criaturas dracónicas, es hora de volver a la superficie. Él volverá, es el fin de una era. Queremos justicia diabólica, pero no ya.
Satanás es nuestro Dios. No, no, la verdad es que nuestra diosa, todo lo perderán. ¡Ave Satán!